Y por supuesto que toda la información gira en torno a el anuncio que vaya a hacer el flamante ministro de Economía, Toto Caputo, hoy a las 17 horas. Un mensaje que lo que se sabe hasta el momento va a ser grabado, y esto no es un dato menor porque significaría que no habría una instancia justamente de preguntas. Este plan de emergencia económica que va a tener sin duda un apunte fuerte a lo fiscal y a lo económico, ¿no? A un ajuste concretamente, y se da, ¿no?, en una situación paradójica muy compleja para los argentinos que eligieron, ¿no?, a través de su voto en una situación económica muy compleja, ir hacia este tipo de gobierno. Vamos a analizar, ¿no?, esto que sin duda representa un gran enigma y habla, ¿no?, por supuesto también de nosotros. Está Hernán Madera conectado con nosotros, analista político. Mucha expectativa, ¿no?, por los anuncios. Se cree, Hernán, en principio con una devaluación del tipo de cambio oficial, y a ver cómo se van comportando, ¿no?, todos los tipos de cambio, qué va a pasar con los importadores, con los exportadores, con el control de precios, aunque eso ya lo sabemos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rocío? Bueno, primera derrota del presidente, derrota fuerte, tuvo que nombrar en el Banco Central a alguien que dijo claramente que con él no se iba a cerrar el Banco Central. Él demoró el nombramiento de Santiago Bausili en el Banco Central, yo creo que por este motivo, porque Bausili dijo claramente: conmigo no se va a cerrar el Banco Central. Va a haber anuncios económicos, ellos filtraron una parte de esos anuncios, o esos anuncios se filtraron. Digo, si lo filtraron, muy bien; si se filtraron solos, muy mal, porque quiere decir que hay agujeros de información en el gobierno que Sí. saltan a la prensa. Y la otra Uno es que una pregunta, parte... Hernán, es por qué hoy después de las 17 horas y no ayer en la primera hora, ¿no? Si esto es algo que en lo que se supone ya venían trabajando, o si tal vez tiene que ver con esto, ¿no?, con esta propia interna que podría llegar incluso, digo, en subsecretarías todavía no tener nombramientos. Sí, y de hecho le están pidiendo a bastante gente que se quede, Rocío, porque no tienen nombres, y porque no quieren ellos tampoco, digo, quieren tener bastante control. Yo estoy seguro que Javier Milei quiere tener controlación, pero ¿se cortó, Rocío? No, te estamos recibiendo bien, Hernán. Quiere tener bastante control de su administración, pero al mismo tiempo no tiene los nombres para llenar esos casilleros. Claro. Entonces, Rocío, lo que va a pasar hoy, que lo que se filtró, es que una parte de la devaluación va a ser un impuesto. Van a subir el impuesto país, y con la misma devaluación eso va a generar mucha recaudación. Con esa recaudación del impuesto país más alto, digo, una parte de la devaluación la vamos a pagar en impuestos. Eso es como algo, una novedad, otra vueltita de tuerca argentina, ¿no? Otra argentinada más, otra mancha más a la pantera negra, como dice Marina del Poyeto. Entonces, una parte de la devaluación va a ser un impuesto, el impuesto país, que se va a subir, y con la recaudación de ese impuesto se va a tratar de cerrar una parte de la brecha fiscal. Los precios ya están. Vos sabés, Rocío, que hoy se informó que están subiendo entre 25, 50 o 100% los precios. Mientras tanto, siguen los anuncios desde el gobierno, que son algunas promesas de campaña que le cumple a su electorado, a su 30%, eliminar el Ministerio de la Mujer, los empleados públicos con el 100% de presencialidad, y también se eliminaron los acuerdos de precio, los fideicomisos que regulaban los precios. Y hoy eliminó la pauta nacional, la pauta publicitaria, ¿no? Que la pauta, lamentablemente, eso no tiene que pasar, Hernán. Hoy teníamos la duda. Hoy eso no tiene que pasar por el Congreso, por ejemplo, la eliminación de la pauta hacia los medios que la reciben. No creo que tenga que pasar por el Congreso, porque cuando Alberto Fernández reformuló la pauta, lo hizo él, por decreto. O sea, reformuló la forma en la que se iba a entregar la pauta, por audiencia o por tirada de los diarios nacionales, etcétera. Bueno, lo que va a suceder ahí, Rocío, es que los gobernadores van a dar un paso al frente, como ya lo están dando. De hecho, que el PJ de Córdoba ya se quedó con la ANSES y con la Caja de Transporte y con la de Energía, así que los gobernadores van a seguir dando a ver, ahora sí. Pasos al frente. Se nos había cortado por un minuto, pero
Vamos a ver si podemos mejorar la calidad del audio. Como decíamos, hoy incluso, bueno, nuevamente Manuel Adorni, quien es vocero presidencial, tomó la palabra cerca de las 8 de la mañana en este nuevo esquema que va a plantear su propia presencia, ¿no? En cuanto a los anuncios que tengan que hacerse y solo en cuestiones excepcionales, en este caso que los ministros u otros representantes del gobierno del presidente Javier Milei hagan uso de la palabra, como va a suceder hoy a las 17 horas cuando Toto Caputo finalmente nos dé detalles, ¿no? De lo que va a pasar. En principio, no sé si ya lo tenemos a Hernán de nuevo, una fuerte devaluación, ¿no? Tal vez confirmar esta cifra en relación al dólar oficial, cerca a los 650 pesos. Y como vos bien decías, Hernán, ahora sí te recuperamos, agregarle, por ejemplo, un impuesto país a los importadores, de modo tal que quede alrededor de los 800 pesos, ¿no? Lo que ellos pagarían por cada dólar tengan que ingresar. En una situación donde además, bien lo sabemos y lo repasamos aquí, no hay dólares y es por eso que se va a pedir, ¿no? Paralelamente que se mantenga el swap con China, por un lado, para poder cubrir, ¿no? Algunos de los pagos con el Fondo Monetario Internacional y para poder mantener ese volumen mínimo en cuanto a las importaciones. Sí, bueno, el presidente se ha cuidado mucho de no ofender a China. Yo celebro esto porque, digo, si vos te abrazás con Zelensky, digo, la relación con Rusia ya medio que se pudrió, en definitiva, ¿no? Y bueno, y no entraste al BRICS, digamos, pero la relación con China me parece que la están cuidando todo lo que pueden porque es nuestro segundo socio comercial después de Brasil y por los préstamos que tiene China con el Banco Central y las inversiones chinas, etcétera, etcétera. Yo creo que el esquema va a ser así, Rocío. El tema es cuánto se va a aguantar. La gran promesa de Javier Milei es la dolarización, Rocío. Esa es la gran promesa. Él todavía no dijo no lo voy a hacer. Eso es una mentira que se está difundiendo por los medios de la capital federal. Él no verbalizó en ningún momento no lo voy a hacer. Lo que pasa es que desde el poder de la capital federal, del empresariado, de los medios, de la academia, de la parte académica de la economía, de la parte hegemónica de los economistas, no la quieren porque dicen que es una mala idea, pero es una promesa que él la mantiene ahí. Claro. Es una zanahoria que él la mantiene ahí. Y Hernán, sobre esto, sí, ¿no? Que vos decís de la dolarización, la posibilidad de ir hacia una neoconvertibilidad u otros términos que empezaron, ¿no? A dejar ver algunos analistas que tienen información cercana también al gobierno del presidente Milei y lo que sería, ¿no? Una equiparación en relación, por ejemplo, a un dólar 1.000 pesos y la posibilidad de mantenerlo fijo en ese tipo de cambio, pero sí con el peso circulando. A ver, el peso va a tener que quedar circulando o una moneda va a tener que quedar circulando. En Ecuador el sucre sigue circulando en forma de moneditas. Entonces, porque vos tenés que cumplir con la Constitución. Ahora, Rocío, la Argentina, ¿cuál es el ciclo argentino? Si lo puede romper Javier Milei, genial, y vamos a decir, bueno, logró atravesar ese ciclo. Vos tenés 1 año y medio más o menos de paciencia y más o menos para marzo, 6 meses antes de las elecciones de medio término, 5 meses antes, tenés que cortar el ajuste y estabilizar o bajar la inflación todo lo que puedas. Entonces vos tenés hasta ese tiempo para hacerlo. Entonces, no es que la devaluación puede continuar y la inflación puede continuar y hasta que en un momento encuentre su techo y se terminó ahí. Por eso el shock, Hernán, y no el gradualismo, porque no le dan los gobiernos el tiempo, a ningún gobierno para llevar a cabo, ¿no? Todas estas reformas y que la economía tenga en definitiva un tiempo de recuperarse justo a los 2 años, ¿no? Como sucede acá que siempre te cae algún tipo de elección. Lo que sucede, Rocío, es que cuando se compara la Argentina con otros países, se olvida una cosa. Las estabilizaciones en América Latina, la enorme mayoría de ellas, se hicieron en dictadura. O sea, la estabilización chilena se hizo en dictadura, la estabilización mexicana se hizo en dictadura. Son estabilizaciones. La estabilización peruana tan celebrada se hizo en la semidictadura de Alberto Fujimori. Entonces vos podés tener una devaluación que dure años y años, pero no te interesa tanto perder las elecciones porque estás en un contexto autoritario, claro, porque no hay elecciones en muchos casos, Rocío. En la Argentina no es ese caso. Vos no podés perder miserablemente las elecciones de medio término, que siempre las quieren eliminar, por esto mismo que yo te estoy diciendo, porque te sucede lo de Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa se desentendió de las elecciones de medio término
no me importa cómo salgan, y el resultado fue el que todos conocemos. Entonces acá hay un tiempo que es más o menos hasta marzo, abril del 2025. Para marzo, abril de 2025, acá hay que cortar el ajuste y estabilizar de alguna manera. No se va a poder dejar que el peso siga su curso ascendente al cielo, porque vos podrías perder miserablemente esas elecciones y eso tendría efectos inmediatos, porque no es un tema de que perdés el Congreso, es que todos los actores políticos y empresariales dejan de contestarte, dejan de atenderte el teléfono, te hacen un vacío, Rocío. Entonces, acá hay varias formas de hacer eso. Una, la convertibilidad, como vos la acabas de mencionar, se llega a 1000, se utiliza el número 1000 para ir a una convertibilidad, la dolarización plena, la dolarización parcial, volver al cepo, Rocío. Digo, otra opción, digo, volver al cepo, el cepo libertario en ese caso sería o lo que fuere, pero vos en algún momento la tenés que cortar. ¿En qué momento estamos del ciclo argentino? En el momento en el que están las promesas de no, vamos a reducir el gasto y eso va a generar un shock de confianza en el peso, que va a hacer que la inflación inercial se corte y quede solamente la otra inflación. El presidente Milei, que cree que todos creemos que la inflación podría llegar a 15.000%, la opinión pública argentina, yo dudo, crea que la inflación puede llegar a 15.000%. Entonces, si llega a 350%, todos estamos agradecidos. No, no funciona así. No es así, ese no es el ciclo argentino, Rocío. Entonces estamos en este momento en el que se dice, bueno, tomando estas medidas y siendo muy duros, y economía de guerra, dijo en un momento Raúl Alfonsín, y nada de economía de guerra, Rocío. Lo que hubo que hacer en un momento fue cambiar la moneda. ¿Cuándo se hizo cambiar la moneda? 6 meses antes de la elección de 1985, que le permitió a Alfonsín ganar las elecciones de medio término. Claro. Entonces, ¿en qué punto estamos? En ese. El ajuste va a poder ser brutal, tremendo, y bueno, si ya dicen que no van a tocar la movilidad jubilatoria, a ver, acá hay un tema de lo que no se Hernán, dice. Uno de los mayores gastos para el Estado está comprendido dentro de jubilaciones. No, es el mayor, digo, donde más va la plata del Estado en porcentaje es en las jubilaciones. Entonces, ¿qué hizo Alberto Fernández cuando asumió, Rocío? Esto se olvida, pero lo hizo. Eliminó o suspendió la movilidad jubilatoria. Entonces, una de las preguntas es esa, digo, ¿qué va a pasar con la movilidad jubilatoria? Porque los días pasan y tu consenso también se va comiendo en una de las opiniones públicas más volátiles del planeta. Totalmente. Rocío. Sí, sin duda. Lo que sí se sabe, o por lo menos lo que se dejó ver en relación al ajuste del gasto público, subsidios, Hernán, fuertemente, transferencias a provincias, que allí nos vamos a meter sin duda en otra interna, y también obra pública, más allá de que con eso se aclaró, habrá que ver qué sucede ya ahora en la gestión de gobierno, que se iban a terminar las que comenzaron y que después cada provincia o cada municipio va a tener que financiar sus propias obras. Porque, Rocío, lo que sucede en definitiva es que con discurso libertario o ultraliberal estamos en el mismo ciclo de siempre, ¿no? O sea, digo, todos paran con su discurso, con su relato la obra pública, todos. Néstor Kirchner también lo hizo cuando llegó. Digo, vos parás la obra pública, la revisás toda, hacés sentar a los proveedores, a la Cámara de Construcción, le decís, bueno, muchachos. Ahí, a ver, Hernán, ahora te recuperamos. Te recuperamos. Siéntense conmigo, le dice el presidente. No es que esto se lo deben a Alberto o al PJ, me lo deben a mí. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lo mismo que hace cualquier gobierno, pero se hace con discurso libertario, y en un momento se dijo que se iba a eliminar la obra pública, después, bueno, no vamos a eliminar la obra pública, después, bueno, vamos a terminar las obras que estén empezadas. Bueno, Rocío, dejémonos o sea... Sí, Rocío, las obras empezaron en papeles al menos, justamente para que vos puedas decir esta obra está empezada. Bueno, no va a ser clave el detalle de lo que diga, ¿no? Sin duda hoy el ministro de Economía, Toto Caputo. Te quiero preguntar, Hernán, también antes de despedirte, ¿cómo viste el discurso de Axel Kicillof? Porque veníamos hablando de su figura como tal vez quien sea el principal opositor de ahora el oficialismo, ¿no? Que es La Libertad Avanza. Incluso, bueno, con un discurso, a ver cómo lo viste vos.
Bueno, saben que van por él los gobernadores de las provincias, saben que van por el AMBA, saben que van por esos subsidios de la energía y del transporte. El deporte nacional es sacarle a la provincia de Buenos Aires, un deporte que le ha salido exitosamente casi siempre, excepto una vez el Fondo del Conurbano, bueno, y los subsidios que da el gobierno nacional, que queda muy claro que son subsidios del gobierno nacional, Rocío. El kirchnerismo ha logrado eso, ¿no? Te está subsidiando el gobierno nacional, no te está subsidiando el gobierno provincial. Entonces, bueno, es un discurso a la defensiva En un tono que tranquilo yo... igual, ¿no? Digo, esto de vamos a respetar igual la voluntad, fue una elección democrática, el pueblo habló, ¿no? Digo, con otras palabras. Es que no tenés más opción que hacerlo, porque si no la opinión pública se va a volver muy en contra tuyo. Vos sabés, Rocío, que la Argentina, digo, la democracia es punto de partida y punto de llegada en la Argentina. Repito esto, la democracia en la Argentina es punto de partida y punto de llegada. Entonces vos no te podés poner en contra totalmente del sistema o decir, bueno, que no te, digo, no voy a respetar esta decisión que es soberana. Digo, en la Argentina, más allá de todos los cambios de opinión y la volatilidad y qué sé yo, digo, es muy... respeta bien los calendarios electorales y las instituciones que emergen de ellas. Así que es esto. Es el presidente Milei en la nación y Axel Kicillof en la provincia, y van a tener que ver bien cómo arreglan los temas de plata y de presupuesto y de transferencias. Yo al gobernador Kicillof, como la conversación que tuvimos antes, Rocío, lo veo complicado, lo veo dentro de un laberinto, porque él va a ser seguramente candidato a presidente en 4 años o en 3 años y medio, y para eso necesita a los gobernadores del interior. Pero para no pelearse con los gobernadores del interior, él no tiene más fondos. Ahí estamos teniendo una dificultad con el audio. Hernán, gracias como siempre por traernos este análisis. Reiteramos, sin duda el foco está puesto hoy a las 17 horas cuando el ministro de Economía Caputo dé a conocer, en definitiva, este paquete de urgencia económica apuntado a lo fiscal, a lo monetario. ¿Qué va a pasar con el sistema de importaciones, exportaciones? ¿Qué va a pasar con las IRAs? Vamos a ir hacia una fuerte devaluación, todo indicaría eso justamente, así que vamos a seguir analizando, por supuesto, la coyuntura actual en la continuidad informativa.